Hola a todos y a todas. Vamos a inaugurar hoy el tema de análisis dimensional y vamos a hablar en concreto de las magnitudes fundamentales y las unidades de medida. Así que, bueno, pues las magnitudes fundamentales, ¿qué son? Pues son conceptos que después de, pues el ser humano desde que está aquí en la Tierra, después de años de analizar la naturaleza y filosofar y experimentar, etcétera, pues se ha llegado a la conclusión de que hay ciertos elementos de esta naturaleza que son independientes unos de otros y que mantienen cierta autonomía. Es decir, que podemos separarlos e identificarlos perfectamente a cada uno de ellos. ¿Y cuáles van a ser estos elementos? Pues van a ser en concreto las magnitudes fundamentales y son la masa, y vamos a denotarla entre corchetes con una M. ¿Vale? Cuando hacemos análisis dimensional, pues las dimensiones, que es lo que hay dentro de este corchete, pues se pone como voy a hacer a continuación. Pues con la masa una M, la siguiente magnitud fundamental que hay es la longitud y se marca con una L entre corchetes también, y por último el tiempo, que como os podéis imaginar pues se pone con una T entre corchetes. Que bueno, sí, a ver, hay más magnitudes fundamentales aparte de estas tres, ¿vale? Están la temperatura, que aunque a nivel fundamental del todo no es algo intrínseco de la naturaleza, ¿vale? Porque la temperatura es una magnitud macroscópica que nosotros apreciamos por ser muy de tamaño muy grande comparados con los elementos que forman la naturaleza, con átomos, moléculas, etc. Pero en realidad la temperatura es el movimiento de estas moléculas, ¿de acuerdo? Es una medida de la energía del movimiento de estos elementos. Y bueno, también pues existe la carga eléctrica y alguna más habrá, pero de momento para nuestro curso de física con masa, longitud y tiempo nos va a valer, que van a ser pues las magnitudes fundamentales con las que vamos a estar en contacto todo el rato en la dinámica y en el resto de temas. Vale, pues lo primero es esto de aquí. Se llaman dimensiones. Y todas estas dimensiones van a tener, al medirse, lo que se llama unas unidades de medida. Y en concreto nosotros, al menos hasta nueva orden, pues vamos a usar siempre, o vamos a intentar usar siempre, las unidades del sistema internacional, ¿vale? Que son los metros, se pone entre paréntesis con una M, esto es la masa, los kilogramos, se pone entre paréntesis así, para la longitud los metros y para el tiempo los segundos. Vale, entonces como digo, las unidades de medida, como su propio nombre indica, van a ser
números que asignamos a estas dimensiones en el momento en el que queremos medirlas. Pues si queremos medir la masa de un objeto, pues no tendremos más remedio que pesarlo y eso nos dará un número, ¿vale? Entonces ese número pues va a ser relativo al sistema de unidades que usemos. Pues si usamos el sistema internacional, pues yo por ejemplo si me peso, pues me encantaría que el peso marcara 70 kilos, aunque marcará alguno más, pero usando los kilogramos como unidad de medida, ¿vale? Pero si me peso y el sistema que estoy usando es el hexadecimal, que para la masa utiliza los gramos, pues dará los kilos pues multiplicado por 1000 y pesaré una cantidad bastante mayor, ¿vale? Así que eso, que quede claro que las unidades de medida son relativas al sistema que estemos usando para medir esas dimensiones, ¿vale? Bueno, pues la siguiente cuestión es ¿por qué estas magnitudes son fundamentales? Vale, pues porque vamos a poder usar, mejor dicho, con estas dimensiones de aquí, vamos a poder usarlas como ladrillos para construir el resto de magnitudes que observamos en la naturaleza. Por ejemplo, la velocidad pues va a tener dimensiones de longitud entre tiempo. Por lo tanto, no va a ser la velocidad no va a ser más que una longitud dividido entre un tiempo, ¿vale? Y lo mediremos pues en metros entre segundo en el sistema internacional. La aceleración pues otro tanto será una longitud entre un tiempo al cuadrado y serán metros por segundo al cuadrado. La energía, pues la energía es una masa por una longitud al cuadrado dividido entre un tiempo al cuadrado. Y esto en el sistema internacional se mide en julios, pero los julios es un nombre que se da histórico, o sea, por motivos históricos a esta magnitud, pero que no es más que kilogramo por metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Bien, entonces como vemos, todas las magnitudes de la naturaleza vamos a poder construirlas con estos ladrillos de aquí, que son la masa, la longitud y el tiempo. Así que por eso se dice que son magnitudes fundamentales, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente es por qué dimensional, o sea, por qué se les llama dimensiones. Que esto, pues a lo mejor para la gente que no conoce mucho la física, el análisis dimensional pues le suena a algo completamente distinto a lo que en realidad es, por el abuso que en la literatura de esa palabra. Vale, pues lo de dimensional viene vamos a tener que recurrir al concepto de espacio de estados. Entonces, esto lo que significa es que a cualquier elemento de la naturaleza vamos a poder asignarle estas magnitudes de aquí, por ejemplo. Imaginad que tenemos una mosca, ¿vale? Y aquí tenemos otra mosca más gorda. Muy bien. Pues la primera podremos caracterizarla por una masa, un volumen, que va a ser una longitud al cubo, y podremos asignarle un tiempo que va a ser el momento en el que vamos
hacer una fotografía mental de esta mosca que va a ser la que vamos a analizar. Bien, y con la mosca amarilla más gorda, pues podremos hacer lo mismo. Podremos asignarle una masa, podremos asignarle un volumen y podremos asignarle un tiempo. Entonces, estas dos moscas vamos a poder representarlas en un espacio de estados en los que vamos a tener tres ejes correspondientes a cada una de estas magnitudes, masa, longitud y tiempo, donde pues voy a poner en este eje de aquí, voy a poner el volumen, en este voy a poner la masa y en este voy a poner el tiempo. ¿Vale? Entonces estas dos moscas, como decía, pues lo que van a ser es un punto dentro de este espacio de estados, ¿vale? Que es pues un espacio de estados o espacio de magnitudes o dimensional, pues como quiera llamarse, pero que lo que es, pues por ejemplo, esta mosca de color verde, pues vamos a decir que es este punto, ¿vale? Entonces vamos a darle perspectiva al punto. Vamos a decir que, pues por ejemplo, está aquí. ¿Vale? Muy bien. Pues, bueno, de hecho, como lo he puesto de color naranja, pues vamos a poner la mosca verde, pues vamos a cambiarla de color para que no se confunda con... Vale. Bueno, pues esta mosca, entonces, será un punto, en concreto este, dentro de este espacio de estados, donde tendrá esta masa, el momento en el que hemos capturado esa imagen mental de la mosca, pues será este de aquí, y tendrá un volumen pues igual a este, ¿vale? Y por ejemplo, pues si quisiéramos dentro de este mismo espacio representar a la otra mosca, pues esta otra mosca sería otro punto, pero pues como es más gorda, pues obviamente tendrá más masa y tendrá un volumen mayor, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ponerla más o menos a representarla con un punto por aquí en el que vamos a decir que el tiempo en el que hemos tomado esa imagen va a ser el mismo, porque imaginamos que estas dos moscas iban dando un paseo juntas y las hemos visto y las vamos a someter pues a este análisis dimensional. Entonces va a tener esta masa, este tiempo y va a tener pues este volumen de aquí. Por lo tanto, pues vemos que la mosca amarilla pues va a tener estas características dentro de este espacio de estados, ¿vale? Por lo tanto, estos puntos van a tener, o estas moscas, pues cada una, al ser un punto de este espacio, pues estará caracterizada pues por lo que decía, por una masa, un volumen y un tiempo, y esta pues por otro distinto. Una masa prima, un volumen prima y el tiempo pues es el mismo, así que no le ponemos prima. ¿Vale? Bueno, lo de representar en un eje al mismo tiempo tres magnitudes, ¿vale? Como es el volumen, que es una longitud al cubo, pues es porque al final nosotros vivimos en un espacio de tres dimensiones y en sí mismo el volumen ya es un espacio de estados de tres dimensiones, ¿vale? Donde en cada eje, pues lo que está es la longitud, a ver, he puesto aquí una X, vamos a decir que este es el eje Z,
este es el eje X y este el eje Y. Entonces ya el volumen es un punto dentro de este espacio de estados de 3 dimensiones. Lo que ocurre es que, pues si queremos añadir a este espacio de estado el tiempo y la masa, pues ya se nos hace un espacio de 5 dimensiones que para dibujarlo, pues no hay Dios que se entere, ¿vale? Entonces lo que hacemos es aunar en un mismo eje, pues el volumen y pues lo dejamos así, no pasa nada. O sea, es simplemente pues para nosotros entendernos, ¿vale? Así que, pues bueno, esta es la causa de el nombre dimensional, porque al final cada magnitud está relacionado con una dimensión o con un eje dentro de este espacio de estado. Muy bien. Pues siguiente historia dentro de las magnitudes fundamentales y las unidades de medida. Pues, como decía antes, cuando he puesto el ejemplo de pesarme y medir en kilogramos o en gramos, pues resulta que las unidades de medida son relativas. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que no son un concepto intrínseco de la naturaleza, sino que nos las inventamos nosotros, los seres humanos, ¿vale? Según nos convenga. Pues, por ejemplo, para hacernos una idea, en el espacio, por ejemplo, teniendo aquí el Sol y aquí la Tierra, pues esta distancia que es la del Sol y la Tierra, pues nosotros la tomamos como unidad básica de un sistema de unidades y en concreto que mide la distancia, o sea, va a tener dimensiones de longitud y se llama unidad astronómica, ¿vale? Entonces la usamos como el 1 dentro de este sistema de unidades para medir longitudes. ¿Por qué? Pues porque nos parece razonable hacernos una idea en comparación en las distancias tan grandes que hay en el universo, establecer la unidad como la distancia entre la Tierra al Sol. Pues igual que pues a lo largo de la historia distintas civilizaciones han usado unidades de medida distintas para medir las mismas cosas. Los griegos utilizaban los estadios para medir la longitud, incluso no hace falta remontarse tampoco a la antigüedad, sino que en esta misma época, pues para medir una magnitud como es la longitud, pues tenemos, pues por ejemplo, en el mar las millas náuticas. En tierra, pues usamos los metros. En el aire, para medir la altura, por ejemplo en los vuelos, pues se usa la unidad de distancia, se mide en pies. ¿De acuerdo? O sea, podemos inventarnos la que queramos, ¿vale? Y solo basta que establezcamos una relación con el resto de sistemas para tener una unidad de medida totalmente válida. Por ejemplo, imaginad que esto es 1 metro, ¿vale? Y ahora queremos inventarnos una nueva unidad que va a ser, pues, esta de aquí, y vamos a decir que esto es un algo. Vale. Pues si quisiéramos medir esta distancia, ¿de acuerdo? De
Pues si la midiéramos en metros, pues más o menos serían, a ver, pues 1, así a ojo, pues en metros son 4 metros, pero en algos pues va a ser un poquito menos, o sea, va a ser como 2,8, ¿vale? Entonces aquí lo único que hacemos es decir, establecer la relación entre los metros y los algos y decir que un algo son, pues por ejemplo, 1 y este poquito de aquí no llega a ser otra unidad, pues vamos a decir que es 1,7. 1,7 metros. Entonces, una vez establecemos esta relación, pues ya para hacer un intercambio de unidades no hay más que hacer una regla de 3, ¿de acuerdo? Donde tenemos aquí otro algo y aquí otro metro, donde aquí tendremos un número y aquí otro número en metros, ¿vale? Entonces ya con esto disponemos de este intercambio entre unidades para poder medir cualquier cosa y nos hemos inventado pues un sistema de unidades para medir longitudes que vale perfectamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, pues lo siguiente va a ser qué ocurre cuando queremos medir propiedades de la naturaleza que son, por decirlo de alguna manera, elementales, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, la gravedad, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos, por la ley de la gravedad de Newton, que él expresó que la fuerza de la gravedad era proporcional, de hecho voy a poner así, era proporcional, o sea, la fuerza de la gravedad con la que se atraen dos masas es proporcional al producto de las dos masas y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa, ¿vale? O sea, tenemos dos masas, la masa 1, la masa 2 y esto de aquí es la distancia que las separa, ¿vale? Y él postuló que esta era la fuerza con la que se atraían. Bueno, muy bien. Pues resulta que nosotros, la fuerza, como sabemos que es una masa por una aceleración, pues las dimensiones que va a tener la fuerza pues van a ser de masa por aceleración, que hemos visto que era una longitud entre un tiempo al cuadrado. Vale. Por lo tanto, las dimensiones de la fuerza pues van a ser masa por longitud entre un tiempo al cuadrado. ¿Ok? Vale. Pues ¿qué ocurre en esta ecuación de aquí cuando la inspeccionamos un poquito más en profundidad? Pues que vemos que aquí dimensionalmente lo que tenemos es una masa por otra masa y tenemos una longitud al cuadrado. Bien, así que esto dimensionalmente tenemos masa al cuadrado entre longitud al cuadrado. Y esto, si queremos que sea una fuerza, ¿vale? O sea, esto de aquí queremos que sea una fuerza,
pues vemos que dimensionalmente no coinciden con lo que debería ser las dimensiones de una fuerza. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que motiva a... bueno, ahora lo cuento. Pero, bien, porque es que aparte hay otro problema. ¿Que cuál es? Pues que imaginad que, bueno, que con esto que acabo de decir queda claro que como dimensionalmente no coincide, pues aquí vamos a tener que multiplicar por una constante que tenga las dimensiones adecuadas para hacer que tenga dimensiones de fuerza, esta ecuación de aquí, ¿ok? Pero en principio, pues no vamos a ser muy exigentes y vamos a decir pues que esa constante pues simplemente es un 1 que va a tener que tener dimensiones de longitud, a ver, que lo ponga bien, va a tener que tener dimensiones de longitud al cubo entre masa por un tiempo al cuadrado, ¿vale? Para que al multiplicar por las dimensiones que tiene esto nos dé dimensiones de fuerza. ¿Y qué ocurre? Pues si decimos que esa constante pues simplemente es un apaño que hacemos para arreglar las dimensiones, pero que vale 1. Pues resulta que imaginad que decimos que la masa 1 vale 1 kilo, la masa 2 vale otro kilo también, y la distancia que las separa pues es 1 metro. Así que aquí lo que vamos a tener es 1 por 1 entre 1 al cuadrado, y esto va a dar 1 en unidades de fuerza, que son newtons, ¿vale? Que tienen estas dimensiones de aquí. Pues ¿qué ocurre con esto? Que resulta que la fuerza de la gravedad con la que se atraen dos masas de 1 kilo cada una a una distancia de 1 metro debería ser de 1 newton. Pero si nos venimos a esta ecuación de aquí, pues si decimos que esta masa es 1 y que está acelerando a esta masa 1 kilogramo y está acelerando a 1 metro por segundo al cuadrado, pues esto también vale 1 newton. Y resulta que una masa, por ejemplo, de un kilo acelerando a 1 metro por segundo al cuadrado, cuando comparamos en la naturaleza, vemos que esto se mueve más deprisa que esto, en realidad. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos una pequeña discrepancia en la que, pues, si esto es lo que vale 1, pues esto no concuerda con los hechos experimentales. Porque cuando observamos en la naturaleza, pues vemos que la fuerza con la que, o sea, la fuerza que se deben estar aplicando para acelerar a 1 metro por segundo al cuadrado, pues los resultados son dispares. Bien, así que, ¿cómo se soluciona este problema? Pues, a ver que borre para que no quede esto muy barrinado. Pues, ¿cómo se soluciona este problema? Pues diciendo que esa constante que vamos a añadir, pues no puede valer 1, sino que va a tener que ser un cierto número que vamos a llamar g, y que lo que va a hacer es darnos información sobre cómo está desfasado nuestro sistema de unidades con el que medimos, en concreto el sistema internacional, con la naturaleza. Bien, nos va a decir si las unidades que relativamente hemos definido nosotros como, pues, como he puesto antes, esta longitud, el metro, pero podríamos, cuando se inventó el metro, haber dicho
que la unidad del metro pues era esta, y pues hubiéramos medido las cosas a una escala un poquito distinta, pero no hubiera cambiado nada. Sin embargo, esta G de aquí sí que es sensible a ese tipo de cambios en las unidades de medida. ¿Por qué? Pues porque al final la naturaleza es una sola y es independiente de las unidades de medida que usemos nosotros. De hecho, la naturaleza no entra en la relatividad entre los sistemas de medida, porque está claro que si nos encontráramos con una civilización extraterrestre que ellos usaran para medir la fuerza otra unidad distinta a la nuestra, pues obviamente ellos usarían números distintos, pero si nos ponemos a hacer un experimento que es ver una piedra caer al suelo, pues la piedra cae al suelo igualmente, la mire un extraterrestre o la mire un ser humano, ¿vale? Por lo tanto, en este caso en el que hemos querido profundizar un poquito más en la naturaleza, pues hemos visto que nos topamos con que hemos tenido que poner esta constante que hemos llamado G para poder ser correctos en los cálculos. Y entonces, si seguimos manteniendo que estas masas son de 1 kilo y esta distancia es de 1 metro, pues cuando medimos, la fuerza que nos da es 6,67 por 10 a la menos 11, y esto pues ya en unidades de fuerza que son newton, pero que son exactamente iguales que kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Y esto lo que quiere decir es, como veis, es un número al estar elevado a una potencia negativa de 10, que es menos 11, la información que nos está dando es que nuestro sistema de unidades, que es el sistema internacional, pues en concreto, para medir esta propiedad de la naturaleza, como es la fuerza de la gravedad, estamos usando unidades demasiado grandes. Y por eso nos da un resultado tan pequeño, porque el kilogramo, el metro y el segundo son unidades muy grandes con cómo la naturaleza mide la fuerza de la gravedad. ¿Vale? Bueno, pues este razonamiento a lo que nos va a llevar, voy a borrar, es a preguntarnos si, ya que hemos visto que con la gravedad ocurre que necesitamos algo más que un sistema de unidades normal y corriente para medirla, sino que tenemos que introducir de alguna manera la voluntad de la naturaleza en la ecuación, pues esto nos lleva a pensar si puede existir un sistema de unidades que sea absoluto o propio a la naturaleza, ¿vale? Y que sea y que tenga las unidades en las que a la naturaleza le gusta medir las cosas, ¿vale? Que tenga una masa y las unidades, pues sean lo que sean, pues será un número que obviamente cuando lo queramos comparar en kilogramos, pues va a ser un número seguramente bastante pequeño, como nos está diciendo esto de aquí. Pues con la longitud pasará exactamente lo mismo, tendremos que preguntarnos si existe una longitud a la que la naturaleza le guste medir especialmente, y con el tiempo, pues exactamente lo mismo. Pues para encontrar este sistema propio a la naturaleza, que
va a existir, la ecuación de la gravedad de Newton pues ya nos ha dado la pista con esta constante de aquí. Así que podríamos sospechar que si recopilamos las constantes fundamentales de la naturaleza, ¿vale? Como son la velocidad, pues, la velocidad de la luz, a ver, que se define como una c, la constante de Newton de la gravedad, que es la g que acabamos de ver, y la otra, que es el cuanto mínimo de acción, ¿vale? Que es h barra, que en concreto, bueno, no es h barra porque el cuanto mínimo de acción es h, que es también llamado la constante de Planck, ¿vale? Lo único que, pues, esta constante aparece en todos los cálculos de la mecánica cuántica, pero en esos mismos cálculos, continuamente esta h aparece dividiéndola un factor de 2pi, ¿vale? Entonces, al final lo que hacemos es definir esto como h barra y tomarlo como una constante que es en realidad la misma, solo que dividida entre 2pi, ¿vale? Y esta en realidad se llama constante de Planck reducida, ¿vale? Pero bueno, pues es el cuanto mínimo de acción que se llama. Entonces, lo que vamos a probar ya en el siguiente vídeo es si de alguna manera combinando estas constantes fundamentales de la naturaleza, pues podemos crear un sistema de medida, o sea, un sistema de unidades de medida que sustituya al sistema internacional y que sea un sistema propio a la naturaleza, ¿vale? Así que, pues bueno, eso ya lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, en el que vamos a introducir pues las unidades de Planck que se llaman, ¿bien? Así que, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en una próxima.